لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. El clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada. Con respecto a una breve síntesis de lo que hasta ahora hemos dicho, nosotros partimos de una tesis, de una posición, de una afirmación, y es que existe una alianza estratégica entre el Islam y el cristianismo, y viceversa, el cristianismo y el Islam, y que esta alianza estratégica funcionó históricamente y además está en la esencia de los mensajes cristiano-islámicos, está en sus fuentes, tanto en las escrituras sagradas como en las tradiciones, y también el intelecto nos conduce a esa alianza estratégica necesaria. Y dijimos que para fundamentar esta posición o esta afirmación íbamos a analizar esos textos sagrados de uno y de otros, tanto los evangelios como el caso del Corán, y que además íbamos a ver las tradiciones, íbamos a ver ejemplos históricos, íbamos a analizar el presente y el futuro, y íbamos a ver también, íbamos a analizar las diferencias que existen entre ambas tradiciones para que, digamos, tener un cuadro completo y ver si esas diferencias ponen en riesgo esta alianza estratégica o no, si esas diferencias pueden transformar a estas dos posturas en antagónicas y en excluyentes, o bien esas diferencias pueden no tener ese efecto y ser de alguna manera neutralizadas. En parte sabemos que dos cuestiones contradictorias no pueden ser ambas verdaderas por definición lógica. Es decir, dos cosas contradictorias pueden ser ambas falsas, pero no pueden ser ambas verdaderas por definición. De modo que necesariamente entre las diferencias entre el cristianismo y el islam, nosotros musulmanes y cristianos sabemos que, digamos, creemos ambos que nuestra postura, nuestra creencia, nuestra religión es verdadera, si no, no la seguiríamos. Por lo tanto, digamos, descartamos la posibilidad de que ambas posturas sean las dos falsas. Necesariamente las dos, en aquello que difieren, no pueden ser correctas. Necesariamente una será correcta y otra no. Y obviamente eso es lo que nos diferencia y lo que hace que unos sean cristianos y otros sean musulmanes, justamente la creencia de que su postura en aquello que se diferencia es la más correcta. Pero sobre las diferencias vamos a hablar en otra clase, vamos a analizarlas, pero ahora queremos, digamos, habíamos llegado a esta clase, esta número 6, donde vamos a ver las fuentes islámicas, en este caso el Sagrado Corán, acerca de Jesús y María, y para lo cual yo voy a dar una breve introducción. Y es el hecho de que si nosotros analizamos el Sagrado Corán sobre Jesús y María, sobre el mensaje de Jesús, sobre los apóstoles, sobre sus seguidores, realmente la postura del Sagrado Corán es una postura, se puede decir, como ya dije, tiene muchísimo en común con las creencias de los cristianos, porque sostiene el carácter, digamos, milagroso, el carácter sobrenatural, el carácter de la representatividad divina de Jesús y de María. Y en este sentido, de cara a todos aquellos que o niegan el carácter sobrenatural, el carácter de representatividad divina que tienen Jesús y María, o bien son indiferentes a ello, el Islam se coloca en la postura de aquellos que creen en Jesús y en María.
y creen en el carácter de representación divina, es decir, que son directamente elegidos por Dios para guiar a los seres humanos, son modelos para los seres humanos, y operan toda una serie de milagros como avales de su condición de representantes divinos. Y como dijimos, creemos en la virginidad de María, lo cual automáticamente coloca en un plano de un aval sobrenatural para Jesús, que lo instituye como una autoridad indiscutible, infalible. Y en este sentido podemos apreciar de que el Corán es un reivindicador de Jesús y de María, y es un verdadero aliado, si bien va a diferir en el hecho de que Jesús sea Dios en persona. Lo va a ver a Jesús como Espíritu de Dios, como creado del Verbo sea, como representante de Dios, como aquel que obligatoriamente debe ser obedecido por parte de los seres humanos y debe ser exaltado. Y en este sentido vemos que, como dijo el rey de Abisinia, la diferencia entre el cristianismo y el islam es muy fina, porque, bueno, porque si supongamos que viene Jesús, está Jesús aquí, entre nosotros ahora, y todos coincidimos en que Jesús es nuestro líder y que su palabra es obligatoria, su observancia, su obediencia, y que su prohibición es obligatoria para nosotros, el abstenernos de aquello que Él prohíbe, y que debemos amarlo y debemos seguirlo. Bueno, la verdad es que ahora unos van a decir, Él representa a Dios porque es creado por Dios de forma milagrosa, sin padre, del Verbo directamente sea, y por lo tanto Él cuando dice hagan esto o no hagan aquello, está hablando en representación de Dios y como tal debe ser obedecido. Y otros de nosotros dicen, no, Él es Dios mismo que está diciendo hagan esto o no hagan esto, por lo tanto debe ser obedecido. O sea, la diferencia, si bien no niego que sea muy importante la diferencia, porque digamos, si es Dios en sí mismo o es representante de Dios creado y Dios es absoluto y no puede, digamos, tomar forma humana y relativizarse o limitarse porque es una contradicción. La diferencia no es que no sea importante, sino que en definitiva lo que quiero decir, lo que queremos decir, es que estamos todos, musulmanes y cristianos, entre aquellos que obedecen a Jesús. Y podemos discutir si Jesús dijo que yo soy Dios o Jesús dijo, como todos los cristianos saben, dijo, no me digáis bueno, solo el Padre es bueno. Es decir, Jesús se presentó a sí mismo como Dios en persona o se presentó a sí mismo como representante de Dios. Eso es una discusión abierta. Bueno, muy bien. No vamos a entrar ahora en eso porque eso es justamente lo que dijimos que lo vamos a tocar en el capítulo que hablemos sobre las diferencias. Hoy lo que nos convoca en esta charla de hoy es ver un poquito juntos lo que dice el Sagrado Corán sobre Jesús y María y además, bueno, destacar que el Corán considera a Jesús y a María y a los seguidores de Jesús y María como gente del libro, ¿sí? gente que sigue la revelación de Dios, que están en un estatus por encima de aquellos que o desconocen o ignoran, desconocen o rechazan la revelación. No entran en la categoría de la gente del libro. Es decir, el Corán pone a cristianos y judíos abrámicos como dentro de una gran comunidad, podemos decir así, con un estatus especial a judíos y cristianos que no aceptan el Islam, pero que siguen a Moisés y a Jesús a su manera. Hay que entender, para los cristianos les digo, que un musulmán cree que Moisés y Jesús hablaron lo que dice el Corán. Es decir, si bien mucho de lo que dice el Corán confirma las palabras de los evangelios o del Antiguo Testamento, en algunos puntos no es exactamente igual, como ser el caso de la Trinidad, como ya dijimos. Entonces, para un musulmán, Moisés y Jesús hablan
digamos así, en código islámico, que una vez más repito, es muy semejante al cristiano y en parte al judío, pero tiene su diferencia. Muy bien, eso es lo que lo hace distinto. Pero considera a cristianos y judíos como gente del libro, es decir, en un estatus especial que debe ser respetado sus cultos, debe ser respetado su culto, y no se les puede obligar a renunciar a su culto, deben ser protegidos por los musulmanes, es decir, desde el punto de vista islámico no pueden ser atacados ni de dentro por musulmanes, ni de fuera por enemigos del Islam o enemigos de ellos, y el Islam los debe defender. Muy bien. Esto es, en síntesis, digamos, la postura del Corán, pero vamos a ver en detalle. En la sura 19 del Sagrado Corán, la sura que se llama María, a partir del versículo número 16 empieza hablando del profeta Zacarías, de Juan el Bautista, el padre de Juan el Bautista, y el encargado de educar a María, digamos, de cuidar a María en el templo, en Jerusalén, pero después María va a obtener una categoría superior a la de su maestro, a la de Zacarías. Y en el Sagrado Corán entonces comienza el capítulo de María, el 19, con la vida de Zacarías y con la vida de Juan el Bautista, y después empieza con el ejemplo de María. Dice así en el versículo 16, lo vamos a leer rápido y vamos a hacer algunas consideraciones. Dice: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ Maryam, y recordad en el libro a María, إِذِ انبَتَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, dice, cuando dejó su familia para retirarse a un lugar de Oriente. Y tendió un velo para ocultarse de ellos. Acá, cuando dice un lugar en Oriente, se está refiriendo en primera instancia al lugar que ocupó María dentro del templo de Jerusalén, en la parte oriental. Tendió un velo para separarse de los rabinos, digamos, de las autoridades religiosas del templo, porque ella era mujer, obviamente. Y le enviamos a nuestro espíritu, el arcángel Gabriel, y este se le presentó como un mortal acabado, en forma humana. Ella estaba sola, consagrada en el templo, se presenta el arcángel Gabriel con forma humana, una forma perfecta, acabada, dice el Corán, Basharan Sawiyan, un ser humano completo, es decir, además, podemos decir un ser humano perfecto, bello, de una medida, de una armonía, Imaginemos que María está sola, es soltera, se presenta un hombre en su habitación, y entonces ella dice, ahora María, a diferencia de cualquier hombre ordinario o común o mujer común, digamos, esta es una oportunidad. Imaginen que ustedes están en un lugar solo, se presenta una mujer bellísima, o al revés, a una mujer que está sola, soltera en el templo, se le presenta un hombre bellísimo. Bueno, obviamente es una tentación. Y ella dice, قالت إن أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Dice ella, me refugio de ti en el compasivo, si es que temes a Dios. La primera reacción de ella, lejos de deslumbrarse con la belleza del arcángel hecho hombre, ella no sabía que era el arcángel, es la de refugiarse en Dios, recordar a Dios y buscar su ayuda. قال إنما أنا رسول ربك, dijo, ciertamente que yo soy solo el enviado de tu Señor, لأهب لك غلاما زكيا, para ofrecerte o regalarte o darte o brindarte un hijo puro. Entonces, imaginemos el asombro de ella, ¿no? O sea, ahora parecería estar insinuando que va a tener un hijo con ella. Dice, قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. Dice, ¿cómo voy a tener un hijo? Dijo ella, ¿cómo puedo tener un hijo si no me ha tocado mortal ni soy una mujer, digamos, mundanal o rebelde? قال كذلك, así será, le dijo el arcángel, tu Señor dice, es cosa fácil para mí. O sea, si bien es imposible concebir que un ser humano nazca sin padre, o en el caso de Adán, como
dice el Corán, sin padre ni madre. Pero es cosa fácil para Dios, dice sea y es. Entonces le dijo, es cosa fácil para él, para Dios, para hacer de él, del Hijo de Jesús, signo para la gente y muestra de nuestra misericordia. Es cosa decidida, o sea, está decretado por Dios que así será. Y entonces ella dice, quedó embarazada con él y se retiró con él a un lugar alejado. Ahí se retira ella de Jerusalén, del templo, porque bueno, ella obviamente el embarazo de María fue de 6 meses y obviamente ya al hacerse inocultable el embarazo, se retiró del templo y se va hacia un lugar apartado digamos, un lugar alejado, dice. Entonces los dolores del parto empujaron hacia el tronco de una palmera. Dijo, ojalá hubiera muerto antes y se me hubiera olvidado del todo. Claro, ella está por parir, ella está sola y además ella, pensemos que tiene que, después de tener a este hijo en forma milagrosa, tiene que enfrentarse con la sociedad y nada menos que con los religiosos, con un hijo en brazos. Cuéntame. Sí. Bueno, sí. Por favor, hermanos, ¿podemos silenciar los micrófonos? Muy bien. Entonces, de sus pies llamó, no estés triste. Ahí Jesús la empieza a consolarse y comienza toda una situación milagrosa de la presencia de Jesús. Y dice, tu Señor ha puesto a tus pies un arroyuelo, o sea, hay agua. Pensemos que está ella en el desierto, esa palmera, el palmeral estaba seco, y le dice, sacude hacia ti el tronco de la palmera seca, y esta hará caer sobre ti, dátele frescos maduros. Este es los milagros que comienzan a aparecer con la bendición. Jesús va a decir que Dios lo hizo bendito allí donde quiera que esté. Y Jesús, su presencia, inmediatamente trae bendiciones, como ser que el árbol seco se convierte en una palmera rebosante de dátiles frescos, maduros, justos para comer, que es de los alimentos más recomendados para las mujeres embarazadas, para fortalecerse en momentos de debilidad. Y encima un arroyuelo de sus pies, o sea, ella tiene el agua al alcance suyo, no se tiene que molestar ni ir a ningún lado. Y come pues, bebe y alégrate, le dice Jesús. O sea, digamos, ella estaba en un momento de apenada, en un momento difícil, una prueba muy difícil para María. Pensemos lo que sería para cualquiera, digamos, el hecho de tener que enfrentarse con toda una sociedad que evidentemente la va a calumniar, no le va a creer, salvo los de corazón probado, como dice el Corán, los piadosos verdaderos, los sinceros que ven el carácter milagroso y creen en los profetas y creen en los milagros y creen en María. Muchos, como vamos a ver, la van a acusar de mentirosa, de calumniadora, de mujer, digamos, que ha traicionado la confianza que se le otorgó al estar en el templo consagrada y ha tenido relaciones y ha tenido un hijo de forma ilegal, ilegítima, sin casarse y por lo tanto merece ser apedreada. Según la concepción de los judíos, el pecado de María, según esta idea de aquellos que no creían, era tremendo, porque realmente era una blasfemia contra el templo, contra los religiosos, contra la religión, era una burla. Y entonces, obviamente, esto ponía a María enfrente de todos o contra todos. Y esta situación la había apenado, los dolores del parto, etcétera, la soledad, qué va a pasar. En un momento María se angustia con eso y Jesús la consuela. Muy bien, como vimos. Y si algún mortal te ve, dice Jesús pensemos que es un bebé, está hablando, le está consolando a su madre y le está guiando a una serie de milagros. Le dice, si algún mortal te ve, dile, he hecho voto de silencio al compasivo. Si no hables, tú por señas da a entender que estás ayunando. El ayuno en aquel entonces incluía el voto de silencio, o sea, la forma de ayuno era o bien abstenerse de comer y beber
y otras cosas como relaciones sexuales y demás por un periodo, o bien dejar de hablar, es decir, hacer un voto de silencio por X tiempo. Esto era también una forma usual de ayuno. Entonces dile que por señas que estás en ayuno, que estás haciendo voto de silencio y no hables. No voy a hablar con nadie, pues. Y vino con él a los suyos, llevándolo, o sea, volvió a Jerusalén con el bebé, y dijeron: María, has hecho algo inaudito. Cuando la vieron con el bebé en brazos, obviamente pensaron mal. Recordemos que después este Sanedrín y estos rabinos van a ser, la mayoría de ellos, enemigos de Jesús, y van a conspirar permanentemente para entregar a Jesús a los romanos para que lo maten. Entonces atacan inmediatamente a María y empiezan a criticarla, a insultarla. Y entonces ella, que había hecho este voto de silencio por orden de Jesús, le señala al bebé que ella no puede hablar. Y el bebé milagrosamente les habla. Ellos dicen: ¿cómo vamos a hablar a uno que aún está en la cuna, a un niño? ¿Cómo nos señalas tú al niño como si él pudiera hablar? Y ahí habla Jesús y dice: Qala inni Abdullah. Dijo él: yo soy el siervo de Dios. Soy una criatura, soy un siervo de Dios. Atani al-Kitab, me dio la revelación, me dio el libro, la revelación. Waja'alani nabiyan, y me ha hecho profeta y mensajero. Waja'alani mubarakan, y me estableció bendito. Como vimos, ni bien nace, comienzan a rodearlo todas las bendiciones. Aina ma kuntu, donde quiera que esté, wa ausani bis salati wa zakat, y me encomendó la oración y la caridad, los primeros dos mandamientos que dijimos antes, el de amar a Dios, la oración, el de agradecerle, el de obedecerle, el de adorarle, el de saber que Él es el Señor y el dador, y que Él es el que gobierna, Él es el que maneja las cosas, Él es el que lo sostiene. Y no hay, estando con Dios, necesidad ni tristeza, ni preocupación, ni angustia para aquellos que realmente tienen una conciencia de Dios cabal, plena, total. Y la caridad, que es el bien al prójimo y el bien a los seres, al resto de los seres creados por Dios. Y entonces dice: Wausani bis-salati wa zakat madumtu hayyan, mientras esté vivo me encomendó la oración y la caridad. Wa barran biwalidati, y el ser bondadoso con mi madre. A nosotros, con madre y padre, a Jesús le ordena Dios ser bondadoso con su madre. Walam yaj'alni jabbaran shaqiyan, y no me ha hecho violento ni desgraciado ni arrogante, sino que Jesús, a pesar de todo su poder, es humilde, manso, misericordioso, es llano para los pobres, es accesible, es querible, es amado, digamos, no se comporta como un rey o como un tirano. Y dice: Wassalamun alayya yawma wulidtu, la paz sea conmigo el día que nací, wa yawma amut, el día que muera, wa yawma ub'asu hayyan, el día que sea resucitado. Dhalika Isa ibn Maryam, dice acá el Corán, este es Jesús, hijo de María. Qawlul haqq alladhi fihi yamtarun, esta es la verdad de aquellos que dudan. Continúa, pero nosotros vamos a ir a otra parte del Corán que habla también de Jesús. En la sura 3, Ale Imran, dice, la ley 49, dice así: Wa rasulan ila Bani Israel. Jesús es mensajero para Bani Israel. Este es un tema muy importante. En principio, Jesús es enviado a Bani Israel. Si uno lee los evangelios, los 4 evangelios canónicos, o los evangelios que son aceptados por la Iglesia Católica, no los apócrifos, que son más de 100 y que también, digamos, es interesante el estudio de los apócrifos, pero no es nuestro tema ahora, sino atenernos a lo que son las fuentes aceptadas por los propios cristianos.
que recién, como sabemos, fueron canonizados en el siglo IV de la era cristiana. O sea que entre varios evangelios eligieron estos 4 como los evangelios auténticos para las autoridades de aquel entonces. Por supuesto que los cristianos van a sostener que esta elección de estos 4 evangelios, en detrimento de los otros más de 100, fue obra e inspiración del Espíritu Santo. Es decir, que para ellos tienen el aval de Dios a través del Espíritu Santo de que estos son los evangelios verdaderos. Muy bien, esa es su creencia. Nosotros la respetamos como su creencia, pero como musulmanes no podemos dejar de ver los otros evangelios y extraer de ellos también algunas enseñanzas válidas, cosa a la que no se oponen los cristianos, sino que en todo caso los cristianos lo que sostienen es un rechazo de los otros evangelios en su totalidad, no en sus partes. Eso es un tema que ahora no vamos a entrar. Lo que nos interesa ahora destacar es que si uno lee los evangelios canónicos, los actuales, los que leemos de las distintas Biblias que hay, de los distintos Nuevos Testamentos que hay, sea de los evangélicos, sea de los católicos o los ortodoxos, más allá de las diferencias que tienen estas traducciones que hay hoy en día, hay un denominador común, y es que si uno lee los evangelios ve que Jesús fundamentalmente se dirige al pueblo judío, se dirige a Bani Israel, o sea, a los hijos de Israel, a las tribus, o a las 12 tribus, o a los descendientes, digamos a los judíos entonces. No así a los paganos, es decir, Jesús no está en primera instancia en su misión de 3 años, de los 30 a 33 años que tienen los evangelios, que hablan poco del nacimiento y hablan poco de la niñez de Jesús y directamente se abocan a su misión difusora en los últimos años. Ahí sí, con lujo de detalles, habla de los viajes de Jesús, de los milagros de Jesús y de todo lo que sucedió a Jesús en los últimos momentos. Pero si uno lee, como dije, estos evangelios, el tema de que Jesús está fundamentalmente, tiene como misión el reformar y reorientar y encauzar la ley de Moisés y la religión judía, es algo evidente. El tema de la universalización del Islam, del cristianismo y de su expansión más allá del pueblo judío es un tema a posteriori de Jesús, fundamentalmente. Es decir, que cobra mucha fuerza con Pablo de Tarso, o Saúl, que es aquel que va a decir que tiene la misión de llevar el cristianismo a los paganos y tiene de alguna manera sus discusiones con los apóstoles de Jesús en Jerusalén acerca de la necesidad que veía Pablo de suprimir la ley para los paganos, la ley judía, para facilitarle su ingreso al cristianismo. Y algunas otras modificaciones doctrinarias que le permitiesen a los de mentalidad y de cultura griega aceptar con mayor facilidad el cristianismo. Pero bueno, entonces acá dice el Corán, confirma esto, que es Rasulan ila Bani Israel, fue enviado hacia Bani Israel en primera instancia y fundamentalmente. Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, ciertamente yo vine, como dicen el resto de los profetas, con milagros de parte de Dios, signos de parte de Dios que avalan mi condición de elegido y de representante de Dios. Inni akhluqu lakum min at-tin kahayyatin tayr fa'anfukhu fihi fayakunu tayran bi'idhnillah. Ciertamente uno de los milagros que menciona acá, que no está en los evangelios, es que Jesús agarra y toma un pedazo de arcilla, de barro, lo moldea con sus manos como una forma de pájaro y luego le dice que le sopla, digamos así, dice, entonces soplaré en ello y con permiso de Allah, varios de barro hizo varios pájaros y soplan ellos y se convierten en pájaros verdaderos, exactamente como le dice sea y son, es decir, Jesús tiene este grado del atributo divino de la creación, es decir, no queremos decir con esto de que Jesús sea, los musulmanes decimos, no decimos que con esto que sea Dios, sino que, como vemos acá, dice
que todos estos signos y milagros los hace con la anuencia de Dios. Dios es quien le otorga a su representante el poder de representarlo, y entre la representación está el poder de decirle a las cosas que sean y son. Estos milagros son hechos por varios profetas, es decir, que por ejemplo, en el caso nosotros tenemos de otros profetas que han dicho, supongamos, a unas piedras que se conviertan en oro o que se conviertan en leones, por ejemplo, y defiendan a un grupo de gente de un opresor, etc. Digamos, estas cosas, esta capacidad de, digamos, de manejar la materia, manejar las cosas y crear cosas es un atributo divino que Dios le concede a sus representantes. No olvidemos que el caso de Moisés, que con su vara resucita muertos, o abre las aguas del Nilo ahora, o del Mar Rojo, cual fuera de las aguas que abrió, o le golpea una roca y parte de ella, digamos, 12 fuentes de agua, etc. Muchos milagros, como hemos visto en el caso de otros profetas, del Salomón, etc., o de David, o de José, que justamente por esta representatividad divina que tienen. Y entonces, bueno, este es uno de los milagros que Jesús hace, que no están en los evangelios. Dice: con permiso de Allah, con permiso de Dios, curaré al ciego de nacimiento y al leproso y resucitaré a los muertos. Estos milagros sí están en los evangelios. Os informaré de lo que coméis y de lo que almacenáis en vuestras casas, porque en un momento de sequía, los sacerdotes del templo, los rabinos, que eran, como vimos, muy críticos de Zacarías, de Juan el Bautista, de María y de Jesús, o sea, se oponían a los profetas y los acusaban de ser pretenciosos del poder y etcétera. Imaginemos que fue eso que Jesús llamó la raza de víboras, esas personas de santurrones que abusan del pueblo en nombre de una supuesta santidad que no representan realmente, y que se erigen en personajes en una clase privilegiada. Esto es un peligro para los religiosos, caer en esta situación de abuso de la buena fe de la gente y de ser aliados del poder de turno, un poder injusto, tiránico, y ser de alguna manera los sacerdotes de un sistema de opresión, y llamar a la gente a la paciencia, lo que Marx después va a decir el opio del pueblo, es decir, llamar a la gente a la paciencia, a la subordinación, y no a la dignidad, no a la independencia, y no a que el tirano respete los derechos de la gente, y no oponerse al tirano, que genera, como hizo Juan el Bautista, que le costó que corten su cabeza, o que hizo Jesús y le costó la persecución que sufrió. Entonces, este es un peligro muy grande para los religiosos. Que Dios nos libre, o sea, realmente ser aliados del poder contra la gente y no aliados de la gente contra el poder. En vez de ser pastores, ser amigos de los lobos. Este es un peligro constante para los religiosos, sea por temor o sea por avidez, o por comodidad, digamos, de ser indiferente a la misión de ejercer la defensa de los derechos de los oprimidos, de los burlados, de los esquilmados, de los robados. Y es una misión de los profetas y de los seguidores de los profetas, que los religiosos se supone que son o deberían ser representantes de estos profetas, y por lo tanto ser verdaderos pastores y ser verdaderos defensores de la gente y sus derechos. Dice, continúa Jesús en el versículo 50 de la sura 3 del Corán, y en confirmación de la Torá, o sea, Jesús viene a confirmar la Torá, el Antiguo Testamento, los 5 libros del Pentateuco, de Moisés, en confirmación de la Torá anterior a mí, y para declararos lícitas algunas de las cosas que se os han prohibido. Y os he traído un signo que viene de vuestro Señor: temed pues a Allah, a Dios, Allah en árabe es Dios, y obedecedme. Dios es mi Señor y Señor vuestro, servidle pues, esta es una vía recta. Acá entonces la adoración, igual que va a decir el Corán después, la adoración a Dios, el sometimiento a Dios, la obediencia a su representante, a su mensajero, es la vía recta, la vía que no tiene pecados, que no tiene desvíos,
y que es una vía salvífica y una vía de bendiciones. Dice, pero cuando Jesús percibió su incredulidad, dijo, la incredulidad de aquellos a que llamaba a reformarse, dijo, ¿quiénes son mis auxiliares en la vía que lleva a Dios? Los sacerdotes, como vimos, se van a oponer a Jesús. Y de los apóstoles de Jesús, como vemos en los evangelios, van a ser gente simple, no van a ser gente religiosa, no van a ser de los supuestos seguidores de Moisés, sino de los, digamos, de los jerarcas de la jerarquía religiosa, sino de la gente llana, de la gente humilde, de la gente del pueblo, pescadores y gente sencilla, común, que son los que van a rodear a Jesús y a seguirlo. ¿Quiénes son mis auxiliares en la vía que lleva a Dios? Los apóstoles dijeron, nosotros somos los auxiliares de Allah, creemos en Dios, sé testigo de nuestra sumisión. Señor, creemos en lo que has revelado y seguimos al enviado. Inscríbenos pues entre los que dan testimonio. Bueno, esta es otra de las partes en que bueno, allí sigue, dice, intrigaron, o sea, complotaron para matar a Jesús y Dios intrigó también, Dios también complotó, pero Dios es el mejor de los que complotan. Cuando Dios dijo, Jesús, voy a llamarte a mí, voy a elevarte a mí y voy a librarte de los que no creen y poner hasta el día de la resurrección a los que te siguen por encima de los que no creen. Luego volveréis a mí y decidiré entre vosotros sobre aquello que discrepabais. O sea, Jesús es, desde la óptica del Corán, es elevado a los cielos, es rescatado por Dios, es hasta la próxima venida. Cosa que también creen los cristianos. Con lo leído hasta acá y otras partes del Sagrado Corán, que podemos llegar a ver también si hay tiempo, brevemente ya vamos a ir concluyendo, podemos ver que realmente la postura del Corán es una postura que podríamos decir es una postura de fe, de creencia, de aceptación y de llamado a la obediencia a Jesús en su condición de representante de Dios. Por eso es que esto que estoy diciendo confirma nuestra tesis y nuestra afirmación principal de este curso, en donde existe, para aquellos que saben ver y saben leer y saben, digamos, seguir la coherencia de ambos mensajes, una alianza estratégica en un mundo materialista, en un mundo individualista, en un mundo de falta de fe, en un mundo donde la trascendencia y los valores espirituales están en crisis. Es necesario el rescate de esta condición y es necesario que la gente que cree en los mensajeros trabaje para preparar justamente el terreno para que, digamos, luchar contra las injusticias, contra las opresiones, contra los engaños, las mentiras, los abusos, para generar las condiciones del regreso de Jesús y la aparición del Imam Mahdi, el descendiente del profeta Muhammad. Bueno, vamos a ver en la Sura 5, el Maida, la mesa servida, en el versículo 49 también, dice lo siguiente. Dice lo siguiente: debéis decidir entre ellos según lo que Dios ha revelado. No sigáis sus pasiones, guárdate de ellos, no sea que te seduzcan, desviándote de la parte de que Dios te ha revelado. Acá hay una parte que dice así, en el Sagrado Corán dice, la sura, en el versículo 51 dice lo siguiente: Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum, inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Dice lo siguiente, esto lo voy a decir con la finalidad de que aquellos de ustedes, me refiero a los cristianos o incluso a los musulmanes, que lean el Corán pero que no conozcan el árabe y lean las traducciones, tengan cuidado porque en general esta parte está mal traducida en todos los Coranes que están traducidos al español. Es decir, todavía
Yo no vi un solo Corán en español, ni siquiera el mejor de ellos, que es el de Raúl Bornés, que esté bien traducido. Porque acá dice lo siguiente: oh vosotros que creéis, le está hablando acá a los musulmanes, no toméis como auliá a los judíos y a los cristianos. Y acá auliá es traducido en el capítulo 5 del Corán, versículo 51, como amigo, amigos. Entonces, fíjense, la traducción de Cortés o la traducción de Bornés, o todo, en general todas las traducciones que he leído hasta ahora dicen así. Lo digo para preveniros, para que se prevengan ustedes. Dice: creyentes, no toméis como amigos a los judíos y a los cristianos. Quien de vosotros traba amistad con ellos se hace uno de ellos. Si esto lo traducimos así, entonces esto rompe con la afirmación nuestra en el curso de que existe una alianza estratégica entre ambos, porque si me está diciendo el Corán que no les tome de amigos, que por lo tanto, ¿cómo me puedo acercar? ¿Cómo puedo tener algo en común? ¿Cómo puedo tener un cariño, un afecto, que son las condiciones necesarias para establecer una alianza? Tiene que haber una afinidad, tiene que haber un acercamiento tanto afectivo como racional, digamos, que a mí me avale ese acercamiento y entonces me ponga en la misma fila, digamos, de cara a un objetivo en común. En realidad la traducción está mal, porque auliá no quiere decir amigo. Auliá sí quiere decir amigo entre otras acepciones, pero acá lo que quiere decir es que no pueden tomar los musulmanes, y esto es muy coherente, obviamente, no pueden tomar los musulmanes como guía total. Acá la palabra es como gobierno, como guía total, a cristianos y judíos. De la misma manera que un cristiano o un judío va a decir: ojo, podés tener buenas relaciones con los demás. Un judío, por ejemplo, puede decir: podés tener buenas relaciones con cristianos y musulmanes. Es más, debes tenerla con todos los seres humanos, te debes hacer el bien. Pero vos tenés tu guía, que es la de Moisés, tal cual nosotros la interpretamos. Si tomás otra guía, entonces te haces de ellos. Lo mismo un cristiano puede decírsele: bueno, vos podés tener buenas relaciones con judíos, con musulmanes, pero cuidado, si tomás todo a ellos como guía, entonces te volvés de ellos. Y esto es lo que está diciendo acá el Corán, porque evidentemente el Islam, como sabemos, tiene su diferencia con el cristianismo y el judaísmo. Por lo tanto, para los musulmanes la guía es el Corán, la guía es el mensajero de Dios, el profeta Muhammad, y nosotros vemos al cristianismo, a los evangelios, a los judíos, al Pentateuco, con los ojos del Corán, que para nosotros es coherente y está unido a la razón, ¿sí? No hay diferencias. Eso es lo que nos distingue como musulmanes, y eso tiene que ver con las diferencias que vamos a tocar en otro capítulo, en otra clase. Esto es una postura coherente, es franca, es sincera, como también estoy seguro que es así, lo dicen los cristianos y lo dicen los judíos. Entonces, para resumir, este versículo, primero, no debe leerse mal la traducción, no está impidiendo tener una amistad. Y estos versículos no van en detrimento de la alianza estratégica que nosotros sostenemos. Lo único que dicen es justamente lo que van en contra, sí, es del sincretismo, decir, bueno, todo es igual. Ahora, conformemos una alianza, somos todos lo mismo, no hay diferencia, las diferencias no importan nada, no debemos reparar para nada en ello, somos todos lo mismo. Bueno, este sincretismo, esta unión sin ver la realidad de las cosas tampoco sirve. La unión tiene que ser sobre bases reales. Sabemos lo que nos une, sabemos y conocemos nuestras diferencias, pero lo que sostenemos es que la cuestión común es lo suficientemente trascendente e importante y tiene el peso suficiente como para justificar nuestra alianza estratégica. Y las diferencias son aquello que nos permite a los musulmanes decir somos musulmanes, a los cristianos decir somos cristianos, a los judíos decir somos judíos. Las diferencias quedan en su lugar. Vamos a analizarlas después. Pero
no va en detrimento de la alianza estratégica. Esto lo digo porque, desgraciadamente, algunos siguiendo estas traducciones mal hechas, inclusive los traductores que han traducido así, evidentemente no han entendido, y esto conlleva una contradicción, si fuera realmente de amistad, ¿cómo se entiende cuando dice que, oh creyentes, los más cercanos a vosotros son aquellos que dicen somos cristianos porque son humildes? Y también dice, no se os impide ir a comer a sus casas, digamos, tener relación. El profeta tuvo amistad con cristianos, los defendió, y una serie de cuestiones que obviamente no tendrían sentido si fueran como se traducen esos versículos. Bueno, hemos llegado al final. Yo, si hay alguna pregunta, quisimos en esta clase ver algunos elementos del Sagrado Corán. Esto es muy importante porque la máxima fuente de todos los musulmanes deben respetar estos versículos, y en base a estos versículos, como vimos, tienen un respeto y una consideración muy elevada sobre Jesús, sobre María, y los considera representantes y guías suyos. Esto no es una interpretación de un sector del Islam o una interpretación que puede ser discutida, que no concuerda, no. Esto es así para todos los musulmanes en el mundo, de modo que si vemos una aberración de un musulmán que ataca a cristianos, que degüella, que estas barbaridades que ha hecho el ISIS en Siria, por ejemplo, o en Irak, o en cualquier otro lugar que hagan cosas semejantes, esto va directamente en contra de lo que sostiene el Sagrado Corán, de las enseñanzas del Islam, y el Islam no se hace cargo, no podemos hacer cargo al Islam de estas aberraciones que a veces se hacen. Por lo tanto, como bien dijo el Papa Francisco cuando le dijeron de una persona musulmana que dijo ser musulmán y asesinó a un sacerdote en París, dijo, no, ese no representa al Islam, es un terrorista, y nosotros también en el cristianismo tenemos terroristas como el hombre de Nueva Zelanda que mató a 51 musulmanes en la mezquita, y jamás se nos ocurriría a nosotros echarle la culpa al cristianismo de lo que hace un inadaptado y un terrorista, ahora sea que lo haga en nombre de lo que sea. Bueno, yo quedo a disposición si hay alguna pregunta, y bueno. Assalamu alaikum, Sheikh. Parece que no hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces nos reencontramos, si Dios quiere, el miércoles, y ya les digo de qué va a tratar el miércoles, si me aguantan un segundito. El miércoles la clase es sobre las diferencias. ¿Qué hacemos con ellas? Dice el capítulo así. Diferencias, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo no enfrentarnos? Algunos sostienen en base a estas diferencias que hay que enfrentarnos. De hecho, en la historia hubo enfrentamientos. Si bien en la historia la paz, la hermandad, la convivencia pacífica es mucho mayor que los enfrentamientos que hubo en la historia hasta el día de hoy. Es mucho más lo que conviven pacíficamente cristianos y musulmanes que lo que se han enfrentado. Pero aún así, algunos sostienen equivocadamente que estas diferencias son irreconciliables y que debemos enfrentarnos. Vamos a ver la postura que nosotros sostenemos de acuerdo a las fuentes, qué se hacen con esas diferencias y cómo hermanarnos, puse yo en los títulos de la clase, son más las coincidencias que las diferencias, y ya vamos a tratar entonces de cómo podemos, digamos, hacer que esas diferencias no lastimen, no dañen, no perturben, no contraríen el tema de la alianza estratégica, si Dios quiere. Eso el miércoles entonces nos reencontramos. Perdón, el miércoles para nosotros, ustedes el martes a la noche, ¿no es cierto? Miércoles a la mañana acá en Irán, pero sí, martes a la noche en Colombia y en América Latina. Muy bien. Acá hay una pregunta con respecto a las traducciones del Corán. Sí, nosotros consideramos que hasta el momento la traducción más, digamos, mejor hecha es la de Raúl Bornés. Esa es mi opinión personal, por lo menos. Hay muchas traducciones del Corán. Creemos que esta, que además tiene algunas notas al pie de página, algunas notas de interpretación, es la más correcta, pero no deja de tener errores como el que señalamos.
no deja de tener errores, pero bueno, todavía no ha salido una traducción, se está trabajando, se están haciendo, pero todavía no hay impresa, a mi modo de ver, una traducción mejor que la de Raúl Bornés. No sé, Sheikh Abdulkarim, vos si tenés alguna información más sobre eso. No sé, realmente no sé. Sheikh, perdón, ¿el Jafar González es el mismo Raúl Borges o no? Sí, ese Sí, es ya. sí. Perfecto. Él está ya corrigiendo algunos puntos de su traducción para hacer una nueva traducción. Sí, eso por un lado, y por otro lado hay otra gente que está haciendo traducción, pero todavía no se ha impreso, así que hasta que no esté impresa, la que hoy por hoy consideramos mejor es la de Raúl Bornés. Ahora, si él hace una nueva edición, bueno, mejor todavía, va a ser mejor, sin duda. Bueno, nos despedimos. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Sheikh. Nos vemos, inshallah, ya Rab.